campo Bahía Algeciras, estudiante de nueva facultad de ingeniería en la facultad de ingeniería de nuestra universidad, del campo Bahía Algeciras. Y bueno, en honor y en recuerdo de este estudiante, yo creo que es importante que guarde mucho. Sin más dilación, yo creo que podría dar la palabra directamente a nuestra decana, para que como nos trata y nos dé la bienvenida, y cuando quiera. Muchas gracias. Son magníficos, autoridades, ateneístas, premiados. Muchas gracias por asistir a la quinta entrega de los premios de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz a la excelencia académica, por la atención del señor rector, que sé que su agenda es apretada, pero siempre tiene tiempo para compartir momentos como este, que son siempre una cosa bonita para la universidad y para quien la dirige en particular. Muchas gracias, estáis en vuestra casa, y cualquier cuestión que necesiten en otra ocasión, ya saben los ateneístas que estamos a su disposición. Y a continuación, la directora de nuestra cátedra, la profesora Amelia Rodríguez. Bueno, buenas tardes, excelentísimo y magnífico señor rector, ilustrísimo señor presidente del Ateneo, ilustrísima decana, autoridades, ateneístas, premiados, señoras y señores. Hoy es un día feliz y de gran satisfacción para esta cátedra del Ateneo Universidad, porque se cumple uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, que era la creación de unos premios a la excelencia académica. Esta es ya la quinta edición, y realmente pues no solamente a unos alumnos, sino a las distintas ramas de nuestra universidad, como son ciencias sociales y jurídicas, ingeniería, ciencias de la salud y humanidades. Es importante que demos paso a estos jóvenes que, conjuntamente con una serie de compañeros ateneístas de reconocido prestigio, vengan a formar parte de nuestro elenco, no solamente con sus capacidades científicas o sus capacidades de formación, sino también con sus actitudes y con su trabajo. Estamos muy contentos también porque en esta quinta edición se ha incrementado el número de solicitudes de los alumnos, que mientras que empezamos en el primer año había 6 o 7, aquí está presente el vicerrector antiguo de estudiantes al que luego haré referencia. Ahora este año ha habido más de 30 solicitudes, de hecho con excelentes expedientes
De hecho, eso ha sido motivo de que demos no solamente premios, sino una serie de accesos. Quiero felicitar sobre todo a los premiados por su excelente trabajo a lo largo de todos estos años, por su dedicación y instarlos a que continúen no solamente en su ámbito de estudiantes, que ya no lo son en la universidad, sino como futuros profesionales y como profesionales que van a aportar distintas cuestiones en nuestra sociedad. Quiero darle las gracias al señor rector por su asistencia a este acto, como ha dicho la decana, sabiendo la agenda tan apretada que tiene, y es un honor que uno de los primeros actos sea precisamente la entrega de estos premios. Y especialmente también quiero recordar en este día y darle las gracias muy sinceramente al antiguo vicerrector de estudiantes, el profesor don Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, que durante todos estos años ha colaborado de una manera muy eficaz, no solamente en la consecución, sino en una serie de iniciativas que nos iba proponiendo. También quiero decirle al señor rector que contamos con una inestimable colaboración y del vicerrectorado de estudiantes para continuar en esta línea. Ya próximamente me pondré en contacto con la vicerrectora para llevar a cabo una serie de actividades que no solamente queremos que se ciñan en la cátedra desde el punto de vista de los premios, sino de una serie de actividades como tertulias, debates, de tal manera que vayamos atrayendo a sabia joven dentro de nuestro Ateneo. Y sin más, voy a pasar vamos a pasar a la conferencia que va a tener lugar en la tarde de hoy a cargo de don Ángel Estella García, que lleva como título Los valores en la profesión médica, la humanización en el final de la vida. El profesor Ángel Estella tiene un amplio currículum, pero yo simplemente voy a resumirle algunas de las características más importantes del mismo. Vemos que pertenece al Servicio de Medicina Intensiva de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario de Jerez, es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz y coordinador rotatorio clínico de COE de la Facultad de Medicina. El profesor Estella es doctor en Medicina, máster en Bioética de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Enfermedades Infecciosas en el Enfermo Crítico en Cuidado Intensivo por la Universidad de Valencia, experto universitario en Dirección y Gestión Económica de Instituciones Sanitarias, experto universitario en programas de optimización de antibióticos, jefe de sección de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Jerez, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz, coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Honorarias SEMICIU, coordinador en Andalucía del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva SAMIUC, presidente del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Jerez, Costa, Noroeste y Sierra de Cádiz, miembro del Comité Científico del Programa Pirasoa de la Comunidad Autónoma Andaluza, coordinador autonómico en Andalucía del Plan de Resistencia Cero relacionado con las infecciones asociadas a cuidados sanitarios y el uso de antibióticos. Es autor de más de un centenar de publicaciones internacionales en revistas indexadas con factor de impacto, autor de más de 50 capítulos de libros, y su ámbito de investigación es principalmente la bioética clínica, enfermedades infecciosas. Cuando quiera, profesor Estella. Buenas tardes, magnífico rector, señora decana, presidente, directora, autoridades, premiados y familiares de los premiados, amigos. Para mí es un honor estar esta tarde hoy aquí para presentar esta conferencia, porque como bien se ha comentado en la introducción, es un día de felicidad, un día de celebración y sobre todo es un día de premiar a la excelencia
es el futuro de nuestra universidad. Por lo cual tengo que iniciar esta presentación dando las gracias por haber pensado en mi persona para realizar esta conferencia. El título de la conferencia viene a ser Los valores de la profesión médica y la humanización en el final de la vida. Cuando hablamos de valores, probablemente en el tiempo que nos ocurre, deberíamos pensar que estamos en un tiempo de crisis. Si hacemos una lectura obligada en muchas facultades y universidades europeas y americanas de esta obra de Jonathan Glover, Humanidad e Inhumanidad, llama la atención la conclusión de su texto cuando vemos que en el siglo XX, por parte de las personas, fue cuando se produjo más muerte con respecto a todos los siglos previos. Para mí fue realmente sorprendente su lectura, ¿no? Porque teóricamente, si nos remontamos en la historia de la humanidad, pensar que fue el siglo XX el más sangriento de nuestra era, para mí fue llamativo. Probablemente tenemos que seguir tocando la tecla de la crisis en cuanto a los valores de nuestra sociedad o de nuestra especie, cuando en estas dos fotografías, tomadas en el día de ayer en la prensa internacional, vemos los conflictos bélicos que hacen que incluso la obra de Jonathan Glover pueda ser superada en el siglo XXI. De ahí la necesidad de una sociedad llena en valores. Y por eso me ilusiona estar hoy aquí, porque hoy, y gracias a la institución que viene a ser la Universidad de Cádiz, se viene a premiar la excelencia. Normalmente el profesional excelente, en cualquiera del ámbito que le ocurra, es un profesional cargado de valor. Y es una necesidad. De ahí tenemos hoy a nuestros premiados en el área de ciencia, arte y humanidades, ciencias de la salud, ingeniería, áreas jurídicas y sociales, y deberíamos mostrarnos ciertamente orgullosos con los que vais a ser premiados a continuación de esta breve conferencia. Porque necesitamos personas excelentes. La pandemia nos ha enseñado, y yo hablo desde la perspectiva sesgada de un profesional de la salud, pues que necesitamos construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Y además la necesidad del momento nos enseñó que esas personas excelentes están y que surgen en esas situaciones de adaptación y necesidad que tuvimos y que yo voy a intentar reflejaros en las próximas diapositivas. Encaminándome hacia la bioética y la medicina, porque es el ámbito en el que sigo aprendiendo, no me atrevería a deciros que me considero experto ni especializado, porque me dedico a una profesión en la que la medicina es una cura de humildad diaria. Y yo sigo aprendiendo. Si tuviéramos que hablar de bioética, la palabra bioética viene de bios, que viene a significar vida, viene de la raíz ética, que significa costumbre, y en definitiva podríamos hablar que en el siglo XXI nos planteamos una ética del cuidado de los vulnerables. No sé si saben ustedes que para el 2050 España será de los países con más envejecimiento de todo el mundo, y una ética de la responsabilidad. Por tanto, en el ámbito de la salud tendríamos que hablar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Me remonto a 1963, cuando don Pedro Laín Entralgo, en su obra en Historia de la Medicina, en un capítulo llamado Clinical Encounter, que hablaba de la ética de la relación médico-paciente, ha cambiado tanto que ya no es médico-paciente. Tenemos los profesionales sanitarios, que no solo somos los médicos y que están en un ámbito mucho más amplio. Tenemos la necesidad de la gestión sanitaria, de la gestión de lo público, y tenemos sin duda también en ese eslabón del médico-paciente al paciente en un concepto mucho más amplio que a veces no está enfermo, que es el usuario, en esas políticas de prevención de la salud de tanta importancia han tenido. Por tanto, sin ánimo de corregir a don Pedro Laín Entralgo, cada ética tiene su tiempo y la relación sanitaria ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. Tenemos un papel más activo del ciudadano, unos avances tecnológicos y, por qué no decirlo, unos recursos escasos. Qué bofetada de humildad nos ha dado la pandemia a los países desarrollados cuando nunca pensamos que iban a faltar recursos sanitarios para nuestros pacientes en el mundo civilizado.
y los que hemos vivido en el barrio o a pie de cama, hemos podido ver que esto ocurrió. La relación sanitaria ha cambiado sustancialmente y por tanto nosotros tenemos que construir nuestra propia ética. A los que hoy se premian, tendría que decirles que miren con perspectiva de futuro, yo lo miraré con perspectiva ética, las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, la genética, para cambiar lo que vienen a ser todas nuestras profesiones a lo largo del futuro. Esto no es el final de vuestra carrera en el que obtenéis un premio. Este es el comienzo de una andadura en que por responsabilidad y por vuestro talento os queda mucho camino por recorrer. Por tanto, bioética clínica es el intento de introducir los valores en la toma de decisiones clínicas con el fin de aumentar su corrección y su calidad. Cuando hablamos de ética no hablamos de lo que está bien y lo que está mal, hablamos de lo óptimo, de lo excelente. Me vais a permitir que haga un pequeño desarrollo histórico de la bioética. ¿Y por qué estamos hoy hablando aquí? Porque surgió de algo muy importante en el ámbito en el que hoy nos encontramos, en el ámbito académico, es en la investigación. En la época de la Alemania nazi, bien sabemos, y además el más popular es Rudolf Mengele, que se produjeron muchas investigaciones y avances en investigaciones con verdaderas atrocidades con seres humanos. Se inyectaba colorante para ver el color, si cambiábamos el color de los ojos en este caso de los judíos, se estudiaron cómo reaccionaban ante heridas de armas, ante determinadas situaciones de dolor, se estudió cómo se muere un recién nacido por inanición, haciendo un vendaje compresivo a las madres de los bebés judíos, y eso está descrito en la bibliografía. Y realmente, bueno, se produjeron una serie de atrocidades que fueron el origen actual de la bioética y de la preocupación por los valores de qué estábamos haciendo entre las personas. Pero igual sería un recurso fácil hablaros de la Alemania nazi. Tenemos que irnos a los orfanatos judíos de Nueva York en principios del siglo XX, donde a niños que no tenían posibilidades se les estudió el escorbuto y el raquitismo, sometiéndoles a deficitamismo. Algunos de los aquí presentes, en 1963 y 1966, ya estabais en este mundo, y en la escuela estatal de Willowbrook, a niños sanos que no tenían posibilidades, se les ingresaba en esta escuela estatal y por eso se estudió la hepatitis y la eficacia de la gamma-globulina, inoculándoles el virus de la hepatitis. Y sin duda el escándalo más importante fue el estudio Tuskegee, el estudio de la sífilis, en el que sabemos que a mendigos negros del barrio de Harlem se les inoculó la sífilis y a pesar de que ya había tratamiento para ella, se dejó sin tratamiento para investigar la evolución de la enfermedad. En definitiva, a raíz de todas estas atrocidades que las personas hemos hecho en investigación, surgió por la National Commission el informe Belmont, en el que empezábamos a preocuparnos por los valores en sanidad de las personas. El principio de respeto a las personas, en el que se fundamenta el consentimiento informado y que queda la posibilidad de retractación de cualquier sujeto a ser sometido a la investigación. El principio de beneficencia, contemplando la posibilidad de que se produzcan daños, en el que los beneficios de salud previstos debieran compensar esos riesgos. Y el principio de justicia, en el que la necesidad científica ha de fundamentar los criterios de elegibilidad más amplios posibles. El origen de la bioética viene de las atrocidades que se cometieron en investigación y se ha extrapolado a otros ámbitos, como es el acto clínico que cualquier profesional sanitario hace a diario en su consulta, en la planta de hospitalización o en la UCI. Porque la investigación es una obligación ética, es una obligación ética para las futuras generaciones. Fue Claude Bernard, en su magnífico libro Introducción al estudio de la medicina experimental, quien daba las bases de por qué tenemos que investigar en materia de salud. Tenemos un ejemplo muy reciente en el que en una situación sin precedentes hemos visto cómo la investigación en vacunas ha salvado miles de personas en nuestro continente. Pero tenemos que hablar de valores, ¿no? Y realmente no quería caer en la tentación
de daros hoy una conferencia principialista con los principios básicos de bioética, pero era el recurso que he preferido traer para hacerme entender. Nuestra sociedad se mueve por valores, valores intrínsecos y valores instrumentales. Desgraciadamente, la crisis moral de nuestra sociedad hace que nos movamos por valores instrumentales, pero tendríamos que recordar a Unamuno cuando nos hablaba, y después Machado matizó esa frase de que el necio confunde valor y precio. ¿Cuántas cosas sin valores instrumentales tienen un verdadero valor intrínseco para nosotros y nuestra sociedad? La S y la U de la diapositiva vienen a establecer esa relación monárquica que viene del griego, mono, poder de uno, sobre arge, poder, ¿no? Monárquica, que hubo la relación sanitaria de no hace tiempo. El sanitario tiene una relación de poder sobre el usuario o el paciente, y basaba esa relación de poder buscando lo mejor para su paciente y la no maleficencia. He visto varias veces explicar la no maleficencia con el primum non nocere, primero no hacer daño, pero quiero haceros un matiz que siempre se especifica que proviene de los escritos hipocráticos y no hemos encontrado en dichos textos que el primum non nocere proceda de esa fuente. Pero el querer lo mejor para el paciente y el querer no hacerle daño a nuestros pacientes se basa en esa relación basada en valores y, por qué no decir, la jerárquica, que se modifica con otros principios básicos que son el de la autonomía del paciente. Todos somos autónomos. Ya digo que normalmente la autonomía está muy bien vista desde el punto de vista cosmético, pero las personas autónomas suelen ser molestas o incómodas, pero son las que construyen nuestra sociedad. Queremos gente heterónoma que obedezca, pero normalmente desearíamos y moralmente que todos seamos libres para tener un sentimiento crítico y una oportunidad de mejorar nuestra sociedad. Y luego el principio de justicia. El principio de justicia diría, me atrevería, es una opinión personal, no tiene por qué ser compartida, que es el más difícil de cumplir en sanidad. Porque cuando hablamos del principio de justicia quiere decir que ante una misma enfermedad todos los ciudadanos tengamos la misma oportunidad de curarnos, ¿no? Realmente esto es complicado. Esto es complicado incluso en los sistemas sanitarios públicos, porque normalmente simplemente en el sitio geográfico donde vivamos tendremos una accesibilidad mejor o peor o menos óptima a los recursos sanitarios, y es de los 4 principios básicos de la bioética el que probablemente cueste más trabajo de cumplir y por el que seguimos intentando defender. Me vais a permitir que utilice el recurso de un breve vídeo de 3 minutos, no más, de una excelente película del año 2001, en el que Emma Thompson protagoniza la película Amar la vida, porque probablemente sirva para reflejarnos cómo son los valores en la relación sanitaria. Doctora Berín. Doctor Kilikian. Profesora Berín, ¿cómo se siente hoy? Bien. Genial, fantástico. Detección muy tardía. Fue ingresada en fase 4. Hexametofosfatil con bimplatín para potenciar. Hexa a 300 miligramos por metro cuadrado y bim a 100. Hoy empezamos el 4º ciclo. Todos los ciclos a dosis completa. La localización inicial es esta, tras el ovario izquierdo. Se sospecha una metástasis en la cavidad peritoneal, principalmente en esta zona. Lo sospechamos por la hinchazón. Con la primera exploración quirúrgica se redujo una gran parte del tumor, principalmente en esta zona. Ovarios, trompa de falopio, útero, todo fuera. Aunque de todas maneras no se ha registrado reducción de la metástasis, masa principal claramente palpable en el examen pélvico, por toda esta parte. Excelente exposición de detalles. Muy bien. ¿Problemas con el hexa y el bim? Por supuesto, mielosupresión, descenso de glóbulos, no hace falta decirlo. Con esta combinación de agentes, lo siguiente será la nefrotoxicidad. ¿Más opiniones? ¿Efectos secundarios? Náuseas, vómitos. Jason. Lo habitual. ¿Dolor al orinar? Lo habitual. ¿Depresión psicológica? Ni hablar. ¿Algo más? ¿Otros efectos con el hexa y el bim? Vamos. ¿Úlceras en la boca? Aún no. ¿Erupción cutánea? No. ¿Para qué
pus en los ojos. ¡Demonios! ¡Pérdida de cabello! ¡Vamos! Jason, Pérdida de cabello tras el primer ciclo. eso es todo. Dr. Bering, dosis completa. Bien, estupendo. Siga aumentando los líquidos. Es único. Jason, agradezcas. Sí. Gracias, profesora Bering. Nos ha ayudado mucho. ¿No ha sido algo fabuloso? Plagado de servilismo, jerarquías, alardes gratuitos, exaltación de la rivalidad. Me he sentido muy cómoda, es como un seminario para graduados. Con una importante diferencia. En la sesión clínica me leen en mí como un libro. Antes yo enseñaba, ahora me enseñan a mí. Es fácil, basta con quedarme quieta y mostrarme cautelosa. Jason está impresionante, ¿verdad? Fue alumno mío, ¿saben? Probablemente Jason hubiera estado en un acto como este teniendo uno de los mejores expedientes de la facultad, ¿no? Sin embargo, hoy amablemente se me había invitado a hablar de valores porque creo que la capacitación científico-técnica no es incompatible en la excelencia con los valores. Y resulta alarmante porque lo que viene a ser el cine viene a ser una publicación que en el año 2008 una de las revistas de mayor impacto en nuestra especialidad, en New England Journal of Medicine, publica un artículo en el que nos recuerda a los sanitarios unas premisas que probablemente a muchos de los asistentes, que estoy convencido, estáis plenos de valores, os sorprendería que tengan que recordar. Pida permiso al entrar en la habitación y espere a que se lo den. Preséntese, muestre las manos y use guantes si fuera necesario. Siéntese y sonríe si la situación es adecuada para ello. Explíquele qué papel ocupa en el equipo y pregúntele cómo se siente en ese momento. Para mí es una publicación muy preocupante que en el año 2008 en New England nos tenga que recordar unas normas básicas de cuidado y de respeto a las personas. Y me van a permitir que cite a Gregorio Marañón, que dijo que el invento más revolucionario de la medicina moderna era el punto 4. Dijo que era la silla. La silla para sentarnos a pie de cama a hablar con nuestros pacientes. Por tanto, el clínico debe aprender a estar simplemente abierto en presencia del paciente como si hubiera una puerta que tú conscientemente abres para permitir entrar a él en tu interior. Esto es ser un buen profesional, un buen instrumento. Porque hablamos de valores, de virtudes, de cuidados y de responsabilidad. Y para cuidar a los que sufren, el médico necesita destreza técnica, conocimiento científico y comprensión humana. Y aquel que utilice estos atributos con valor, con humildad y prudencia, proporcionará un servicio único a sus congéneres y forjará un carácter firme y constante en sí mismo. Es extrapolable a las otras profesiones que hoy vienen aquí a recibir sus premios, porque los valores no son exclusivos de la profesión sanitaria. Y tanto es así que me van a permitir citar al Quijote, y cuando le da un consejo a Sancho cuando le promete ser gobernador de una ínsula. Cuando pudiera y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. En esta obra nos vuelven a hablar de valores y de compasión. Esto no quiere decir que no tengamos capacitación científico-técnica. Esto quiere decir que marca la diferencia y la excelencia
el mundo de los valores. Fijaros que además hemos dicho de cuidados al final de la vida y me sirve de introducción para la parte final de esta conferencia. Don Quijote le dice: si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, y vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán los ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros retecidos. Fíjense qué obra para hablar de cuidados al final de la vida, cuando siempre hemos estado hablando de una muerte digna y unos cuidados al final de la vida. Parece que no fuimos tan innovadores en aquellos cometidos. Porque por nuestro carácter latino y nuestra cultura, si pudiéramos elegir cómo fallecer, probablemente tengan ustedes una opinión personal, o lo que es más importante, quizás nunca se lo han planteado. Pero hablamos de autonomía del paciente, y autonomía del paciente es respetar precisamente las decisiones de cada uno de vosotros cuando llegan esos momentos. Somos los autogestores de nuestra propia vida. Y aquí tenemos dos grandes ejemplos. Stephen Hawking quiso vivir con unas secuelas terribles de una enfermedad invalidante y hasta el último momento quiso vivir gracias a los avances tecnológicos que le han permitido llevar una vida plena con esa merma de su calidad de vida. Y luego tenemos en la imagen un ciudadano anónimo, pero viene su foto porque sale en un reportaje que tenéis en un informe semanal recomendable que se llama La decisión de Manel, la tenéis en las redes, y fue una persona que con la misma enfermedad tomó la decisión de que cuando llegara el momento de no poder respirar, no querría hacerlo con un respirador artificial. Por tanto, es fundamental ese concepto en el cuidado y en los valores, en defender la libertad y la autonomía de las personas. Pero quienes me conocen saben que normalmente suelo ofrecer una visión crítica a los temas que se me encomiendan. Está de moda la humanización. No lo digo en tono peyorativo, yo pertenezco al grupo de humanización de la Federación Iberoamericana de Unidades de Cuidado Intensivo, es decir, en España y Latinoamérica, y pertenezco a este movimiento, ¿no? Pero la humanización de los cuidados corre el riesgo de devaluarse por el mal uso electoralista que otros términos en bioética sufrieron hace años. Y en esencia necesitamos recursos no solo estructurales para humanizar los cuidados. Resulta clave encontrar liderazgos naturales en este campo que resultan de capital importancia. Todos estaremos de acuerdo en que la humanización es una palabra bien sonante, que la muerte digna también lo es, pero necesitamos mucho más que palabras. Necesitamos gente comprometida en ello. Y claro, cuando surgió este movimiento, las personas a las que máximo respeto le tengo yo en mi profesión, que son mis maestros, los que yo aprendí de ellos, algunos vinieron a quejarse, estando yo en la presidencia del Comité de Bioética de España, del grupo de intensivos. Y claro, me preguntaron qué pasa, que el médico de los años 80 o de los años 90 no era humano con sus pacientes. Aquí os muestro una fotografía que está en el Museo de Copenhague, una paciente con polio que está siendo ventilada manualmente a través de un boquete en la tráquea, y díganme ustedes si el rostro de la paciente y del estudiante que está ventilando no despiertan un proceso o una situación de humanización. Porque realmente no es un concepto moderno de la medicina, es un valor inherente en los profesionales excelentes, independientemente de la época en la que viven. Y fíjense, he hablado de esa fotografía y vuelvo a reiterar, se muestran los rostros del paciente porque es una imagen que está en el Museo de Copenhague, pero no sé si encuentran similitudes entre lo que ocurre en una y otra imagen.
En el año 52 en Copenhague, la epidemia de polio hizo que la población sufriera una insuficiencia respiratoria y tienen en la fotografía los llamados pulmones de acero, los primeros respiradores artificiales de la medicina moderna. ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Que no había suficientes pulmones de acero para los pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria. Y como toda catástrofe, hubo a quien se le ocurrió que quien por la lotería de la vida no tenía la suerte de ser beneficiado de un pulmón de acero, se le hiciera un boquete en la tráquea y se ventilara manualmente, como han visto ustedes en la fotografía anterior. Se suspendieron las clases de medicina, también de enfermería, y se hicieron turnos para estar 24 horas durante todos los días de la semana ventilando manualmente a aquellos que no habían podido tener la suerte de recibir un pulmón de acero. ¿Saben qué ocurrió? La mortalidad en los que recibieron los pulmones de acero fue de más de un 80% y los que teóricamente no se habían beneficiado de ese tratamiento y se ventilaron manualmente fue de menos de un 30%. Los respiradores que hemos usado ahora en el COVID tienen su origen en ese descubrimiento de la presión positiva y ponen en valor la importancia que tiene la investigación para las futuras generaciones. Y han cambiado los tiempos, pero en abril de 2020, en la página web de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, tenemos una foto que quizás pueda ilustrarse esa preocupación por la humanización de los cuidados. Yo tengo el honor, con toda la modestia del mundo, de ser quien está manteniendo una videoconferencia con la primera paciente ingresada en la unidad de cuidados intensivos de Jerez por COVID. Y directamente empezamos un proceso en el que teníamos que evitar que los pacientes que estaban sufriendo en soledad se conectaran con sus seres más queridos. Por tanto, probablemente no sea un concepto moderno en la medicina, pero sí un concepto mejorable. Y hay mucho por hacer. En ese espíritu crítico también quería hablar de algo que no está descrito, pero que es una opinión personal y también discutible, ¿no? Se ha criticado en el mundo de la bioética el paternalismo de los años 70, de los años 80, en el que no se le pedía opinión al paciente, pero realmente hemos vuelto a caer en ese error. Yo le he llamado el paternalismo pandémico a lo que hemos hecho con la población anciana, a la cual encerramos en las casas en plena pandemia sin preguntarle si quería someterse al riesgo de una infección saliendo fuera o quedarse aislados en sus domicilios. Una vez más, una sociedad moderna dio la espalda a sus mayores sin pedirle opinión. De ahí mi crítica al concepto de autonomía, que es bien sonante desde un marco teórico. Siempre queda bien, pero que luego en la práctica no lo llevamos a cabo. Ya digo que son opiniones personales y, por supuesto, abiertas a cualquier tipo de discusión. Porque precisamente, decía Aristóteles, que frónesis era la sabiduría práctica. Y decía que precisamente eran los ancianos de las sociedades los que tienen ese comportamiento, esa sabiduría práctica que les da la experiencia. El comportamiento ético de las sociedades prósperas, y podemos remontarnos a esa Grecia antigua, debe honrar a sus ancianos y garantizar la felicidad de sus niños. Y así vamos finalizando con cuidados al final de la vida, en un mundo desarrollado, con grandes avances tecnológicos, ¿no? Este es mi ámbito de trabajo. Esta es la fotografía de mi día a día cuando entro a diario a atender a los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Y probablemente disponemos ahora de más medios que antes y la tecnología crea un imperativo. Si podemos hacerlo, lo haremos. Es decir, tenemos recursos para prolongar la vida biológica de nuestros pacientes, pero desde el punto de vista ético deberíamos plantearnos a expensas de qué calidad de vida, en qué condiciones hemos de hacer. Es un debate complejo, no resuelto, y que además no tiene directrices estructuradas y necesita de una medicina personalizada y adecuada a cada paciente individualmente. Pero ya en el siglo pasado, la mayor institución en ética, que es de Hastings Center, hablaba de los fines de la medicina, en la que no solo estamos para curar enfermedades y para salvar vidas, y da importancia a la paliación del dolor y del sufrimiento,
y coloca al mismo nivel el cuidar y el curar. Por tanto, hemos de preguntarnos si podemos humanizar la medicina en tiempos de tanto auge tecnológico. Pues fíjense, tenemos aquí también, desde el área de ingeniería, diríamos que necesitamos gente del área de arquitectura, digamos que los hospitales prósperos y modernos serán aquellos que no solo contraten a profesionales sanitarios, porque necesitamos tener la sensibilidad de saber qué es lo que quieren nuestros pacientes. Y humanizar es generar áreas en las que haya áreas de acompañamiento para los pacientes, haya regímenes de visita y de información adecuados a las necesidades de cada paciente, haya habitaciones y estructuras con luz natural y con recursos para que cuando estemos en el final de la vida hagamos más confortable ese trance. Necesitamos dispositivos para cuidar de las alarmas, necesitamos dispositivos y personal que sepa valorar los valores de nuestros pacientes en los cuidados básicos como son la higiene, la comunicación, el respeto a su intimidad. Y por tanto, nos queda mucha tarea por hacer. Tanto es así que aquí sí he pedido permiso a este paciente. Es un conocido y brillante guitarrista de Jerez que estuvo ingresado en nuestra unidad de cuidados intensivos y que cuando vinieron unos niños del colegio que vienen a tocar música para los pacientes de la UCI, tuvo pues la deferencia de coger la guitarra y darnos una lección en un trato humanizado que compagina saber, conocimiento científico-técnico del profesional sanitario con la sensibilidad que dan los valores tan importantes en los cuidados de las personas. Vamos terminando con un titular terrorífico, pero ya hemos dicho que hoy era un día de fiesta, pero New York Times publica las 100.000 primeras muertes por COVID con nombre y apellido. Y vemos cómo en la pandemia hubo personas que se encontraron fallecidos en soledad en sus casas sin ser detectados. Y un intensivista, precisamente en New York Times, publica que no tenían plan para esto, que no estaban dejando que los familiares ingresaran en la UCI a ver a sus pacientes, que los pacientes se estaban muriendo solos. New York Times, Europa, España y nuestra provincia. Esto ocurrió. Y por eso, pues hubo iniciativas en las que decidimos, en contra de las directrices que había en los peores momentos de la pandemia, que los familiares de los pacientes que estaban falleciendo en la pandemia debían tener la opción de elegir y de poder despedirse de sus seres queridos. Y es de, digamos, las decisiones más arriesgadas y de las que más orgullosos nos sentimos los profesionales que dimos ese paso al vacío, con poca red de protección, pero convencidos de la importancia de los valores en los cuidados de nuestros pacientes. Porque para ser un profesional excelente no basta con la alta capacitación científico-técnica, hay que dar un paso más. Hay que integrar los valores que engloban en su profesión el anhelo de un mundo mejor para los demás y para las futuras generaciones, incluso a sabiendas que con mucha probabilidad no conseguiréis vuestro objetivo. No nos podemos permitir bajar los brazos. Tenemos que intentar un mundo mejor, incluso sabiendo que a lo mejor vamos a fracasar. Bajar los brazos no es de profesionales excelentes. Y además no es justo las personas que atendemos a Dios. Ya sí que voy terminando y me van a permitir que hoy termine con un nombre propio. En el año 2020 se jubila un médico de Jerez que se llama Luis Pérez Bello Fontaín. Tengo conflicto de intereses porque es mi amigo del alma. Hoy es su cumpleaños. Y lo habría celebrado conmigo, acompañándome en este acto. Se había sentado, a pesar de su limitación con la vista, en las últimas filas de la sala, con ese saber estar que solo los líderes callados tienen de forma innata. Sin llamar la atención me había acompañado, siempre lo hace.
Y seguro que ahora estaría reprochándome la cota de popularidad que le estoy merecidamente concediendo. No ha dejado de estar acompañándome desde hace más de 20 años, cuando tuve la suerte de tenerlo como tutor desde que llegué de residente al Hospital de Jerez. Ha sido profesor asociado de Ciencias de la Salud de esta universidad durante 20 años. Un clínico inigualable que con su ejemplo profesional nos ha impregnado de valores a los que tuvimos el privilegio de formarnos con él. Pero Luis me hubiera recriminado que yo no hubiera venido hoy aquí a estar con vosotros, porque siempre apoyó a la cantera, a los más noveles, conscientes de que sois el futuro de una sociedad que precisa de profesionales excelentes que logran sus méritos a base de esfuerzo y dedicación. No quiero quitaros el protagonismo que los galardonados en este solemne acto merecéis, pero quería rendir este pequeño homenaje a una persona que aúna el título de esta conferencia: Valores y Humanismo. Yo tuve la suerte de haber tenido un maestro ejemplar como él. Por ello os lo presento con la ilusión de que algún día tengáis discípulos que sientan por vosotros la devoción que yo tengo por Luis Pérez Fontaíno, un profesional excelente. Muchas gracias por vuestra atención. A continuación vamos a proceder a la lectura del acta que ratifica los premios que se van a otorgar a continuación. Para ello tiene la palabra el secretario de la cátedra, el doctor Antonio Ares Camilo. Buenas tardes a todos y a todos. Perdonadme, pero he dado un recital de tos y es que no estoy en condiciones. Acta del jurado para la concesión de los quintos premios a la excelencia académica convocado por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. En Cádiz, a 14 de diciembre de 2023, asisten el rector magnífico de la UCA, Francisco Piniella Corbacho, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UCA, Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, el presidente del Ateneo, José Almenara Barrios, la directora de la Cátedra Ateneo, Amelia Rodríguez Martín, y el secretario del Ateneo que os habla, Antonio Ares Camerillo. Tras comprobar que se cumplen las bases del certamen, se inicia la sesión a las 9:30 horas con el escrutinio de las candidaturas presentadas a cada categoría y acordándose conceder los siguientes premios. Arte y Humanidades, doña Paula Pascual Sánchez. Asesi, a don Pablo Moreno Basadre. Ciencias Sociales y Jurídicas, don Pablo Franco Pérez y doña Rosa María García Oliván. Asesi, a doña Tania Telles Lara. En el área de Ciencia, don Antonio Caballeros Foncubierta y Asesi, a don Mario Moreno Canca. En Ciencias de la Salud, doña Susana Sou Chao y Asesi, a María Rojas Ariza. Y en el área de Ingeniería, don Ramón Terroba Parrado y Asesi, a don Rubén Pérez Mercado. Se comunicará esta resolución a los premiados, indicando que la entrega del galardón se desarrollará en el inicio del año 2024, coincidiendo con la apertura del curso de la Cátedra Ateneo de Cádiz UCA, en lugar y hora que serán comunicados. La fecha de entrega de premio podrá ser modificada por motivos de agenda. Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:15 horas en el lugar y fecha indicado en su caso. De todo lo anterior, se levanta el presente acta por el que suscribe y la cédula acontecida. Muchas gracias. A continuación, voy a proceder a dar nombre de los galardonados y les ruego que suban a recoger el premio. Hay una persona que no va a venir, si no está, pues hay algún familiar que pueda recogerlo. El primer premio de área en Artes y Humanidades, doña Paula Pascual Sánchez.
Ceci, a don Pablo Moreno Basadre. Ciencias Sociales y Jurídicas, don Pablo Franco Pérez. Doña Rosa María García Oliván. Ceci, a doña Tania Pérez Lara. En el área de ciencia, don Antonio Caballero Foncubierta. A Ceci, a don Mario Moreno Canca. En el área de Ciencias de la Salud, doña Susana Sou Chao. A Ceci, doña María Rojas Ariza. En el área de Ingeniería, don Ramón Terroba Parrado. Y a Ceci, don Rubén Pérez Mercado. Tiene la palabra el presidente del Ateneo. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a autoridades, señora delegada de Educación, querida Maite, desde el Ayuntamiento de Cádiz, autoridades académicas, directiva del Ateneo, compañeros, amigos. En primer lugar, pues, unas palabras de agradecimiento a la Universidad de Cádiz y al señor rector, al profesor Casimiro Mantel, que nos acompaña hoy. También quiero agradecer al anterior rector y al vicerrector de estudiantes anterior, que nos acompañan por el esfuerzo en estos años para que los premios a la excelencia académica hayan sido una realidad. Por supuesto, agradecer a la oficina del rector el esfuerzo siempre que realiza para que estos premios lleguen a buen puerto. Por supuesto, a la decana de esta facultad que acoge a la cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz y, por supuesto, al personal del PTGAS de esta facultad que contribuye a
a engrandecer el acto. Por supuesto, quiero agradecer la conferencia a mi querido amigo, al profesor Ángel Estella. Cuando hablaba con él, pues, enfocar una conferencia para un público variado y para premiados de diferentes áreas de conocimiento siempre es algo complicado, pero evidentemente o desgraciadamente o porque la vida es así, todos vamos a ser pacientes más tarde o más temprano. Y hay un consuelo, que los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, se preocupan por la ética, como nos lo acaba de demostrar mi querido amigo Ángel Estella. Ética que, por supuesto, se puede extender a todas las áreas de conocimiento. Es decir, todas las profesiones deben poner en valor ese concepto de la ética y el desarrollo de sus profesiones. En consonancia con el protocolo general de colaboración entre ambas instituciones, la Universidad de Cádiz y el Ateneo, que hemos renovado recientemente, ese protocolo contempla la organización de actividades formativas, cursos, seminarios, jornadas y el reconocimiento académico que corresponde. Actividades culturales y cualesquiera en las que se aprecie la oportunidad de colaborar las dos instituciones y la participación de la Universidad de Cádiz a través de sus recursos o modalidades académicas. Los estatutos del Ateneo recogen entre sus fines la contribución al mejoramiento moral, intelectual y material de las personas y de la sociedad en general, mediante el desarrollo y la propagación de las ciencias, las artes, la literatura y todos los campos del conocimiento. Y para ello convocará concursos y premios. Por eso estamos hoy aquí, para hacer entrega de estos premios a la excelencia académica de esta cátedra del Ateneo de Cádiz y de la Universidad de Cádiz. Yo sé que a vosotros ya os premió la Universidad de Cádiz con la formación que os dio, con el título que os dio en su momento y la mayoría con un premio extraordinario de grado. Pero en este caso, y eso me gusta resaltarlo también, es la sociedad que está fuera de la universidad, la sociedad civil la que os premia, porque la sociedad civil tiene que reconocer a los estudiantes de la Universidad de Cádiz excelentes como sois vosotros los que estáis aquí. Felicito personalmente a los premiados. Con estos premios comienza también una semana de la ciencia en el Ateneo y doy también las gracias a las personas que hacen posible que esa semana funcione. Felicito, como digo, personalmente a los premiados, a Paula Pascual, a Pablo Moreno, a Pablo Franco, a Rosa María García, a Tania Antonio, a Antonio Caballero, a Mario Moreno, a Susana Sou, a María Rojas, a Ramón Terroba y a Rubén Pérez. Os premiamos y os acogemos en una institución que se fundó en 1858. Es el segundo Ateneo más antiguo de España. Se funda en la ciudad de Cádiz, cuando la ciudad de Cádiz no tenía universidad, pero tampoco tenía instituto. Es decir, la única entidad cultural era el Ateneo de Cádiz, que sigue abierto prácticamente, abre sus puertas todos los días. Y os acogemos como ateneístas también de título, ateneístas joven, por un año, para que, si queréis, lo tenéis a bien, participéis en nuestras actividades. Un Ateneo que se caracteriza por tener, como digo, una amplia actividad y por ser una de las pocas instituciones a nivel nacional que colabora con la Academia del Premio Nobel en Literatura. Bienvenido, enhorabuena a vosotros y a vuestra familia. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, señor presidente, señora decana, que nos va a poner en su casa, un salón magnífico para este tipo de actos, señor conferenciante, señora directora de la cátedra, profesora Rodríguez, representante de la Delegación Territorial de Junta de Andalucía de Educación y Universidad, lo voy a simplificar porque es larguísimo, pero bueno, con eso nos entendemos.
protagonismo lo tenéis los premiados, pero las reflexiones sobre la conferencia que ha hecho el profesor Estella sobre valor, hoy se lo está premiando por una cuestión académica, ¿no? Y podríamos decir un poco así técnica, es decir, hemos mirado y hemos analizado el conocimiento, ¿no? Y por ese conocimiento que habéis demostrado que tenéis, bueno, sois merecedores de este premio. Pero la universidad tiene que enseñar algo más, ¿no? Porque después vais a enfrentar a la vida y es fundamental el tema de los valores. Por lo tanto, creo que la conferencia viene magnífica porque realmente os va a inculcar una parte necesaria para que después os enfrentéis, bueno, para vuestro desarrollo profesional en donde quiera que estén. Que al fin y al cabo tenéis que trabajar pues, fundamentalmente con personas y que tenéis que llevar esos valores. Esto que nos ha trasladado el profesor Estella, que la profesión sanitaria es fundamental, pero se puede extender a cualquier otro tipo de profesión. Siempre vamos a tener que trabajar con personas, incluso el ingeniero pues va a tener que desarrollar prototipos que sean que tengan humanismo, que tengan una humanidad con las personas, científicos, cuando desarrolla algún tipo de estudio químico, algunos visto en mi facultad de ciencias, con el logo incluso de la facultad de ciencias, bueno, pues después eso afecta a la sociedad y ahí hay unas cuestiones, valores éticos con respuestas imposibles de dar. Porque de hecho el profesor Estella ha hablado de algunas preguntas que yo no sabría, ni creo que tengamos nunca capacidad en la historia de poder responder. Y eso, que en la parte de ciencias de la salud, la medicina, la enfermería, la fisioterapia, bueno, está presente continuamente. Yo me gustaría extenderlo a todas las áreas y aprovechamos aquí que estáis representados, pues, está la excelencia de nuestros estudiantes, porque tengáis esa humildad y entendáis que en el fondo esto es una cuestión de trasladar esos valores. Valores que en la universidad después es muy complicado presentar en el aula. En el aula entramos y trasladamos conocimientos, bueno, pues como buenamente podemos, con mayor o menor acierto, pero en el fondo tenéis que salir como seres humanos que vayan a trabajar con otros seres humanos y que al fin y al cabo lo que estamos buscando es mejorar la sociedad, ¿no? Desde cualquier otra de las partes. Bueno, pues quiero quedarme con esa reflexión. Agradecer enormemente la conferencia que viene, bueno, la elección de la conferencia, ¿no? Porque yo creo que esto es una cuestión de saber encontrar el punto y el equilibrio adecuado entre la excelencia académica y los valores que es necesario que trasladéis a la sociedad. Felicitaros, que disfrutéis de estos días, un día en que recibir un premio, bueno, no es habitual, no pasa muchas veces, entonces es el momento de disfrutar. Felicitar a las familias, amigos, a las personas que nos acompañan, quizá un día enormemente feliz también para ellos, aunque estemos felicitando a ustedes, lo van a disfrutar completamente, son quizá los principales sufridores de vuestras dificultades, de vuestras ilusiones y desilusiones, vuestros momentos difíciles, los días antes de un examen, los días después de un examen, ellos lo padecen probablemente en silencio y probablemente este premio, yo creo que también en parte es para esos familiares. Nada más. Creo que vamos a entregar unas distinciones, yo le doy la palabra al presidente, pero ya me gustaría, bueno, no intervenir más y ya clausurar y entregamos las distinciones. Muchas gracias. Gracias, rector. Bueno, simplemente tres cositas. La primera, habéis llevado un diploma, valorarlo, porque es una obra de arte que realiza el estudio de un antiguo ateneísta nuestro, Luis Gonzalo, y bueno, pues la tradición familiar continúa y es Belén, la hija, la que ha elaborado esos diplomas, que como os digo es una verdadera obra de arte lo que os lleva. Bueno, y en segundo lugar, cuando terminemos, no iros, nos vamos a hacer una foto todos, y también darle las gracias a la oficina de egresados de la Universidad de Cádiz, porque me ha dado unas insignias para todo aquel que haya sido alumno de la Universidad de Cádiz, que esté en la sala y que no la tenga, pues si la quiere recoger ahora, pues gustosamente se la vamos a entregar.